Si hay un versículo para mí especial en el capítulo 1, este es el versículo 7, ¿ya? Como bien resaltaba anteriormente Alberto, y que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y el consejo de Pablo a Timoteo es que sea valiente para realizar la tarea que se le encomienda. Y nosotros conocemos la vida del apóstol Pablo y había que ser valiente para enfrentar a sus socios judíos después de Damasco. Y también había que ser valiente para enfrentar la sociedad pagana que se vivía en aquel tiempo. Y era una cuestión, digamos, especial, ¿ya? Y en aquella época, podríamos decir, ¿ya?, de la fe nacida de una relación personal con Cristo, ¿ya?, eso de confianza, de obediencia, de amor, ¿ya?, eso paulatinamente se fue trasladando, ¿ya?, a una aceptación de muchas doctrinas que habían en aquella época, ¿ya?, algunas dominantes, otras no tanto, pero habían muchas doctrinas que daban vueltas por aquella época, como ahora, ¿no? Y para finalmente abandonar la fe, ¿ya?, y rendir pleitesía a doctrinas de demonio, que es como lo califica Pablo, ¿ya? Y Pablo le escribe a Timoteo, ¿ya?, ahí en 1 de Timoteo 4, del 1 al 7, le dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a obtenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, ¿ya?, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe, de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Timoteo también tenía que ser valiente para vivir la verdad y para predicar la verdad, ¿ya?, en un ambiente que también le era hostil, ¿ya? Y como bien escuchábamos anteriormente, le era hostil porque primero era joven para las otras personas que estaban ahí, no lo respetaban mucho, ¿ya?, y tenía un problema, como decía Alberto, de carácter, ¿ya? Pero Pablo le dice aquí que sea valiente, ¿ya?, que predique la verdad. Pablo le dice también a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:13, como ya lo leímos, Pablo le dice a Timoteo: retén, guarda, ¿ya?, la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús, ¿ya? Aquí, en lo que vamos a leer ahora, en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, Pablo le encarga a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ¿cuál era el encargo? Era enseñar a otros. ¿A quiénes? También lo dice: a hombres fieles. ¿Ya? Entonces, en este ratito, ya en estas 2 horas de estudio en adelante, nosotros vamos a ver, número 1, ¿ya?, esfuérzate, del versículo 1 al 7. Número 2, acuérdate, o sea, recuerda, del versículo 8 al 13. Y tercer punto, sé un buen obrero, del versículo 14 al 26. ¿Ya? Entonces, dicho esto, por favor, les voy a pedir que lean junto conmigo
del versículo 1 al versículo 7 del capítulo 2, que dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Esfuérzate. ¿Alguien aquí alguna vez, espero que alguien levante la mano, alguien aquí alguna vez ha hecho chancho en piedra? ¿O ya se olvidó alguno lo que era chancho en piedra? ¿Lo conocen? ¿No? Sí. Entonces, con un mortero, ¿sí o no? Se echaba en el mortero el tomate, ¿ya? El ajicito, el ajo, ¿ya? Todo lo que... ahora la pregunta es, si uno machacaba eso con fuerza, ¿qué es lo que pasaba? Se esparramaba todo, ¿sí o no? Por lo tanto, había que machacarlo y ejercer la presión de tal manera que no saliera todo hacia afuera, que se mantuviera dentro del mortero, ¿ya? Y para al final tener un resultado que era el chancho en piedra, el tomate molido mezclado con el ají y mezclado con el ajo, ¿no? Entonces, el esfuerzo, la palabra esfuérzate, que aquí Timoteo, que Pablo le está diciendo a Timoteo, esfuérzate, se refiere a eso, a hacer un esfuerzo de tal manera, de tal cuidado, que sea constante, un esfuerzo constante, ¿ya? Entonces, un esfuerzo con dedicación, ¿ya? Un esfuerzo, ¿ya?, que tenga una intención, ¿ya? No solamente machacar por machacar, no solamente dar la vuelta por dar la vuelta, sino que haya una intención, que haya una constancia, ¿ya? Y también, digamos que haya dedicación. O sea, ese esfuerzo, la palabra esfuérzate que Pablo está usando aquí tiene eso, tiene ese condimento, ¿ya? Que había que esforzarse, pero que había que ser constante, que había que tener una intención y también que tenía que tener una dedicación. Entonces, la instrucción para Timoteo es que este esfuerzo, como dije, sea con dedicación, con intención y constante. ¿En qué? ¿Dónde tenía que Timoteo buscar esa fuerza? Y Pablo lo dice aquí, en la gracia que es Jesucristo. ¿Ya? No tenía que él buscar una fuerza en otro lado, no tenía que él buscar fuerza en él, sino que tenía que esforzarse en la gracia que es Jesucristo. Ahí tenía que buscar la fuerza. Porque en 1 de Timoteo 1:12, Pablo escribe: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. O sea, ¿de quién era entonces? ¿A dónde tenía que ir? A Jesucristo. Ahí tenía que buscar la fuerza, ahí tenía que buscar la constancia, ahí tenía que buscar la dedicación, en Jesucristo, ¿ya? En otras palabras, la fortaleza que necesitas para hacer la obra que Dios te dio, porque quiero hacer una aclaración antes de seguir. Aquí Pablo, como a lo mejor salga más adelante, le está escribiendo a un pastor, ¿ya? Le está escribiendo, pero también le está escribiendo a un cristiano, a todos aquellos que creen en Jesucristo, que han sido salvos por Jesucristo. Es decir, para todos nosotros, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿dónde nosotros estamos buscando la fuerza para hacer la obra que Dios nos dio a hacer? ¿En nuestra familia? ¿En nuestro trabajo? ¿En nuestro contorno? ¿Ya? Si le preocupa el futuro de sus hijos, si le preocupa el futuro de los jóvenes,
es ahora cuando todos nosotros tenemos que retener y enseñar la palabra de Dios. Nosotros no sabemos cómo será la próxima generación, cómo ellos van a correr la carrera. Nosotros no sabemos. Pero lo que sí tenemos que hacer ahora es transmitir el consejo de Dios para esa generación. Porque nosotros, como bien dije, si yo pienso en la persona que me trajo a Jesucristo, él a lo mejor se imaginó cómo podía ser yo caminando en Jesucristo, pero él no tenía ni idea lo que iba a pasar conmigo en el futuro. Nosotros tampoco sabemos cómo va a ser la próxima generación, no lo sabemos. Pero una cosa sí es seguro, lo que está diciendo Pablo aquí, es que nosotros debemos enseñar la palabra, transmitir el mensaje. ¿Ya? Entonces, Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros necesitamos poder para realizar la obra que Dios nos ha encomendado. Y ese poder, dice Pablo, está en la gracia de Dios que es Jesús. Entonces vuelvo a repetir, ¿dónde estás buscando tu provisión diaria para retener, vivir y transmitir el Evangelio? Porque eso es lo que tiene que hacer aquí Timoteo. Imagínense que tienen una pequeña roca y dentro de esa pequeña roca hay una pepa de oro, muy valiosa, que vale una fortuna. Y para extraer esa pepa, usted tiene que colocarla dentro del mortero y machacar hasta llegar a esa pepa. Sabiendo el resultado, sabiendo que dentro de esa pepa hay una piedra de gran valor, usted no se esforzaría por machacar con cuidado, con todo el esfuerzo, con dedicación, hasta llegar a esa pepa. ¿Lo haría? Sabiendo el resultado, sabiendo que va a encontrar algo de gran valor. ¿No? Permiso. Si usted quiere extraer el oro, la plata, las piedras preciosas que se encuentran en la palabra de Dios, usted se tiene que esforzar. Ese es parte de esa palabra, esforzar. Usted se tiene que esforzar. Y también usted se tiene que esforzar para realizar la comisión que se le ha encomendado. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, Pablo escribió, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué es lo que Timoteo tenía que hacer? Lo que había escuchado de Pablo. ¿Ya? Hechos 2:42, que nosotros conocemos y muchas veces lo repetimos, muchas veces dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Timoteo había escuchado el Evangelio no solo cara a cara de Pablo. ¿Ya? Timoteo no solamente había escuchado el Evangelio cara a cara, sino también había escuchado cuando Pablo predicaba a multitudes. ¿Ya? Y yo me imagino a Pablo sentado, igual como está usted ahí, a Timoteo sentado, igual como está usted ahí, escuchando a Pablo hablarle a multitudes. Y Pablo está diciendo aquí, ante muchos testigos, lo que tú escuchaste, ante muchos testigos. ¿Ya? Una forma de fortalecerse en la gracia es transmitiendo a otros las verdades que están en el Evangelio, que están anidadas en el corazón y que se guardan en la memoria. Es importante el esforzarse por extraer lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo encomendado? ¿Ya? Es transmitir a otros. ¿Ya? ¿Cuáles eran esos otros? Hombres fieles. ¿Ya? Y aquí nace una pregunta. ¿Cómo saber si alguien es confiable? Porque la palabra fiel significa confiable.
¿Cómo saber si alguien es confiable? ¿Cómo son las personas fieles? 1, firmes en sus convicciones. 2, constantes en su conducta. 3, constante en cumplir sus responsabilidades. 4, firmes en la palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir. ¿Cómo son las personas fieles? Firmes en sus convicciones, constante en su conducta, constante en cumplir sus responsabilidades y firme en la palabra de Dios. Si ustedes buscan, por favor, en 1 de Timoteo, un poquito más adelante, capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente. Permiso. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Primera de Timoteo, un poco más adelante, capítulo 6, versículo 20, dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esto, si pueden, anótenlo, porque todo lo que hemos dicho anteriormente habla de qué, de convicción. Y la convicción hace que nosotros seamos persistentes. Si nosotros no estamos siendo persistentes en buscar la dirección de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo, entonces nosotros no tenemos convicción. Y nosotros debemos analizar eso, ¿ya? La convicción hace que nosotros seamos persistentes. Y el esfuérzate quiere decir también eso, ¿ya? Sea constante, sea persistente. ¿Ya? Y después, ahora en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 3 al 6, dice lo siguiente. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Aquí, Pablo nos da 3 ejemplos cómo nosotros debemos realizar ese trabajo. Primero nos habla de un soldado, después nos habla de un atleta y después nos habla de un labrador o de un agricultor. En el trayecto de guardar la palabra y de encargar, hay situaciones que en la vida, ¿ya?, nosotros tenemos que enfrentar. Hay otras experiencias que están estrechamente relacionadas con llevar a cabo la comisión. El apóstol Pablo describe, como dije, de 3 formas, con 3 metáforas diferentes, la realidad del cómo se debe transmitir el mensaje o lo que nosotros vamos a vivir en nuestro propio ministerio. Otra aclaración: cada uno tenemos nuestro propio ministerio. Vuelvo a repetir: en nuestra familia, con los amigos, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, cada uno de nosotros. Bueno, los que tienen hijos, yo no tengo hijos, ¿ya? Entonces Pablo usaba términos de compañerismo militar para dar ejemplos de la vida del cristiano. Y en especial a los llamados a servir. A Timoteo le escribe: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, milites
por ellas la buena milicia. ¿Ya? Primera de Timoteo 1:18. En la NEV, en la nueva versión de las Américas, el versículo 18 dice, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. La buena milicia, pero aquí habla de pelear la buena batalla. A Filimón, ¿ya? Y en Filimón 1:2, llama a Arquipo, en cuya casa se reunía una iglesia, compañero de milicia. ¿Ya? A Epafrodito, el mensajero de la iglesia en Filipo, lo llama mi compañero de milicia. ¿Ya? O sea, Pablo acostumbraba a usar este término en sus cartas, ¿ya? Términos militares. Y nosotros como soldados debemos tener presente que estamos en una guerra espiritual y que esta guerra es permanente. No es una guerra de un rato, no es una guerra de un momento, no es que cuando vamos a la iglesia ya estamos en guerra, ya, no, es una guerra permanente, ¿ya? Y es una guerra constante. Como soldados estamos en una guerra, ¿ya? En 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6, por favor, pueden buscar en su Biblia, me gustaría que esto lo leyéramos todos. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. ¿Lo encontraron? Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hay dos cosas, las vuelvo a repetir, que nosotros tenemos que tener claro. Uno, hay una guerra y esta guerra es espiritual. Dos, es Dios quien nos da las armas para enfrentar las batallas de esta guerra. Nosotros no vamos a encontrar un arma en otro lado para combatir esta guerra que no sea en la palabra de Dios, que no sea de rodillas y que no sea perseverando y viviendo la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo debe servir un soldado de Cristo? Debe estar dedicado en su servicio, debe estar concentrado. El cristiano debe ser cristiano, nada más. Cuando Pablo está diciendo eso, sea leal, le está diciendo a Timoteo, como soldado tienes que ser leal. ¿Ya? Un soldado no debe estar comprometido, un soldado debe estar comprometido con la causa por la cual fue contratado. ¿Ya? Un militar, cuando está en el ejército, obedece órdenes. ¿Ya? Y cuando a uno le dan una orden, uno no pregunta por qué, simplemente lo hace. Y nosotros como cristianos, cuando Dios nos está enseñando algo en su palabra, cuando Dios nos está indicando qué hacer, nosotros simplemente debemos hacerlo. Porque eso también significa que estamos confiando en nuestro superior. Y eso es importante, tener esa convicción de que si Dios nos está ordenando algo, es porque Él sabe mejor que nosotros para qué es, cuál es el fin, aunque nosotros no lo veamos. ¿Ya? El soldado de Cristo está llamado al sacrificio. El soldado de Cristo, como ya dije, es leal al que lo llamó. Recordemos que nuestro comandante en jefe es Jesús y Él es a quien nosotros debemos seguir e imitar. Eso es todo. Entonces nosotros nunca debemos olvidar, uno, se sufre en la vida cristiana.
La vida cristiana no es una vida cómoda. Seguir a Jesucristo implica esfuerzo y dificultades. Servir en la iglesia implica sufrimiento, dolor y gozo. ¿Ya? Esto lo vuelvo a repetir. Servir en la iglesia implica sufrimiento, dolor y gozo. Quinto, hay una recompensa eterna y esta recompensa comienza aquí, en esta vida. En esta vida. Y después Pablo le dice a Timoteo, le dice que tiene que correr como un atleta, ¿no? Cuando usted ve una carrera de un atleta en la televisión, yo nunca he ido al estadio a ver una carrera de atletas, siempre he visto en la televisión, y como no me gusta el atletismo, entonces veo el comienzo nomás y después cambio el televisor, ¿no? Pero al comienzo están todos puestos en un carril, ¿sí o no? Que está marcado por unas líneas. Y ahí está el atleta listo para partir. ¿Ustedes han visto alguna vez una carrera donde algún atleta se sale del carril? Yo sí, ¿ya? Y deja la embarrar. Porque todos los otros que van al lado son afectados cuando el atleta se sale del carril y algunos se caen, se accidentan, pasa una infinidad de cosas. Y esto nos indica que hay una regla a seguir también en la carrera del cristiano. En Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27, permiso, pero estoy bastante seco. Entonces dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Escuchen bien, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como alguien que golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La Nueva Versión de las Américas, el versículo 26 dice lo siguiente: por tanto yo de esta manera corro, no como sin tener meta, fíjense bien, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Cuando un atleta hace trampa, cuando lo llevan a hacer el examen de orina y sale que él usó drogas, es descalificado, porque corrió ilegalmente, ¿ya? Y lo que Pablo está diciendo aquí, que hay reglas. Como atleta hay reglas. Y Dios nos dejó reglas. Pablo no se refiere aquí a un atleta aficionado. Pablo aquí se refiere a un atleta profesional, ¿ya? A alguien que está dedicando su vida a ser un atleta, ¿ya? Entonces nosotros como cristianos debemos correr esa carrera de la fe como profesionales, no como aficionados, sino como profesionales, alguien que está dedicado a eso, a ser un cristiano, ¿ya? Entonces, nosotros aquí podemos ver que un atleta debe prepararse. Miren, si nos tomamos nosotros la vida cristiana a la ligera, nosotros nunca llegaremos a nada, nunca. Nosotros debemos diariamente prepararnos para la batalla de la fe. Vuelvo a repetir, si nosotros tomamos nuestra relación con Cristo
de una manera a la ligera, sin ninguna responsabilidad, sin ninguna regla, nosotros ya no llegaremos a nada. Nosotros debemos ser autodisciplinados y practicar la autonegación. Debemos someter a disciplina nuestros cuerpos, nuestra mente. Si nosotros no tenemos disciplina y autonegación, cuando nosotros enfrentemos problemas, ¿ya?, seremos un desastre. Por ejemplo, si el atleta no entrena, si el atleta no tiene un régimen de comida apropiado, ¿ya?, no va a ganar nada. No va a llegar nunca a la meta, ni siquiera a lo mejor va a correr la carrera completa, ¿ya? Y tercero, debe correr legítimamente. Si un atleta hace trampa, como dije, queda eliminado, queda descalificado. Puede correr, llegar a la meta, pero si hizo trampa, como dije, no conservará el premio, se lo van a quitar. Por favor, en Primera de Crónicas 13, no lo vamos a leer por tiempo, la Biblia relata la vez que el rey David deseaba traer el arca a Jerusalén. Y ellos la pusieron en un carro. En 2 de Samuel 6:3 dice que ellos colocaron el arca en un carro nuevo. Y el deseo de David era traer el arca a Jerusalén. La pregunta es, ¿era un buen deseo traer el arca? ¿Era un buen deseo? Sí, pues, era un buen deseo, ¿cierto? Y fíjense bien, David hizo todo para hacerlo bien, como decimos nosotros, para hacerlo bonito, ¿no? Para que agradara a Dios. Y en su mentecita David hizo un plan, lo ejecutó, pero en el camino los bueyes se enredaron entre sí y el arca como que se quiso caer y alguien llamado Usa afirmó el arca con la mano y este se murió inmediatamente. Al final el arca no fue llevada a Jerusalén y todo terminó en un desastre. Ustedes se preguntarán si el deseo era bueno, si el plan era bueno, si eso alababa a Dios, si yo estoy haciendo algo y eso agrada, nosotros pensamos que eso agrada a Dios porque es para Dios, entonces si es para Dios, Dios lo tiene que bendecir. La pregunta es, ¿por qué no resultó? Porque Dios había dejado una regla cómo había que trasladar el arca. Así como hay una regla para correr la carrera, Dios dejó una regla para trasladar el arca, es decir, también Dios dejó reglas para que nosotros hiciéramos nuestro servicio hacia Él. Y en Primera de Crónicas 15:2, versículo 12 al 13, y ustedes pueden leer ahí en Primera de Crónicas 15, y nosotros podemos leer que finalmente David trajo el arca, ¿ya? Pero ¿cómo lo hizo? Como estaba escrito. Los levitas trasladaron el arca sobre los hombros. Acuérdense, antes fue en un carro, ahora eran los levitas transportando el arca sobre sus hombros. Y ahí, sí, el arca llegó a Jerusalén. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que Dios, para correr la carrera, nos dio reglas. Y nosotros tenemos que seguir esas reglas. ¿Y dónde están esas reglas? En la palabra de Dios. Y después Pablo habla del agricultor. Dice, el labrador, para participar de los frutos, primero debe trabajar. Y aquí Pablo va a hablar de un buen obrero y de un mal obrero. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que el labrador trabaja arduamente preparando la tierra. Luego siembra, riega, luego viene la cosecha. ¿Ya? Pero entre el sembrar y el cosechar, ¿qué es lo que hay? Un tiempo de espera. Y en ese tiempo de espera, el labrador, ¿qué es lo que hace? El labrador cuida su siembra. La cuida del mal tiempo, la cuida de los bichos que hay. ¿Ya? ¿Y eso qué significa?
trabajo, significa un esfuerzo. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Que el buen labrador, ¿qué es lo que hace? Trabaja. Y la paciencia es una característica importante del labrador. El fruto no nace de un día para otro y la espera simboliza fe. En 1 de Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 9, ¿ya? Dice lo siguiente, lo voy a leer en la NBLA, ¿ya? Nueva Biblia de las Américas, me enredo con esta, pero me gusta usarla. Dice, ¿qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa, conforme a su propio trabajo, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. También, como ya dije, el labrador cuida lo que ha sembrado. Proverbios 24, por favor, me gustaría que lo leyeran. Proverbios 24, 30 al 34. Gracias, don Hugo. ¿Ya lo encontraron? Primera de Proverbios 24, 30, 34. Dice, he pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y vi que todo estaba lleno de cardos, su superficie cubierta de artigas y su cerca de piedras derribada. Cuando lo vi, reflexioné sobre ello, miré y recibí instrucción. Un poco de dormir, otro poco de dormitar, otro poco de cruzar las manos para descansar. Y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. Estos versículos de Proverbios nos muestran un labrador negligente, un labrador que no cuidó su siembra. El resultado nos debe a nosotros animar a ser diligentes como Dios nos pide que seamos, ¿ya? Con lo que Dios nos ha dado a hacer. Si usted piensa que no tiene nada que hacer, pregúntele a Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pregúntele y Dios le va a responder. No, a lo mejor no va a bajar dos palomas del cielo con un cartel que diga haga esto. No, eso no va a suceder. O a lo mejor sí. Porque Dios sabe cómo comunicarse con cada uno de nosotros, porque Dios nos conoce. Él sabe cómo hablar con nosotros. Entonces, nuestro campo a sembrar, como ya dije, es nuestro matrimonio. Y nosotros tenemos que preguntarnos si no somos negligentes a veces en nuestro matrimonio. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Porque no se trata solamente de llevar el sustento a la casa. Se trata de ser el sacerdote de la casa. Ese que no solamente, como dije, lleva el sustento, sino que también guía a su familia hacia Dios, hacia Jesucristo. Y no se trata aquí de llegar y obligar a la esposa a sentarse a la mesa para escuchar aburridamente algo que nosotros queramos leerle o algo que nosotros queramos compartir en el nombre de Dios. No se está tratando de eso. Yo no estoy hablando de imponer algo. Yo estoy hablando del amor nacido de Dios que hace que nosotros queramos llevar a nuestra esposa a la presencia de Dios, para que Dios trate con ella.
Una vez leí en un libro del pastor Chuck Smith, y eso me marcó mucho, en que el pastor había recibido de Dios el moverse de donde estaban a Costa Mesa. Y él le dijo a su esposa, le dijo que Dios le había dicho que tenían que irse del lugar e ir a Costa Mesa. Una iglesia pequeña, una iglesia chica, una iglesia fea. ¿Ya? Entonces, la esposa le dijo, ¿cómo nos vamos a ir? Si aquí estamos bien, ya la gente te quiere, el grupo ha crecido. ¿Ya? Entonces, él no le insistió. El pastor Chuck cuenta en ese libro que él simplemente se dedicó a orar. Y que un día en la mañana, un día en la tarde, de vuelta al trabajo, él vio a su esposa afuera en la puerta de la casa llorando. Y él pensó que los niños, en este caso podría ser Samuel o Simón, que la Eileen espera a Fernando afuera y está llorando. Entonces Fernando se imagina, dice, se portaron mal los muchachos. ¿Ya? Entonces, pero él se acerca y que la esposa le dice, vamos a Costa Mesa, el Señor me habló. Eso nos enseña de cuando nosotros tenemos que tomar una determinación, nosotros tenemos que orar por nuestra esposa para que Dios alinee a nuestra esposa con lo que Dios nos está mostrando. No imponer, porque va a ser un fracaso. Si la esposa no lo acompaña, va a ser un fracaso. Por eso debemos orar por nuestras familias, debemos orar por nuestra esposa. ¿Ya? Entonces, para terminar este punto, Pablo le dice al final, en 2 de Timoteo 2:7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. De aquí, por favor, quiero que entiendan esto. Aquí hay dos palabras, considera y entendimiento. La palabra considera, en el original se puede traducir como ejercitar la mente, observar, comprender, prestar atención, entender. Eso es lo que le está diciendo Pablo aquí, con la palabra considera, le está diciendo, Pablo a Timoteo le está diciendo, todo lo que has oído de mí, piénsalo, usa la razón, razónalo. No te quedes con solo leer, no te quedes con solo meditar, sino que haz más que eso, medita, digiere, aplícalo. Timoteo le dice, vívelo. ¿Ya? Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí con la palabra considera. Y después de considerar, ¿qué es lo que le dice? Que Dios te dé entendimiento. Y la palabra entendimiento se refiere a revelación. ¿Qué le está diciendo? Primero le dice, ¿qué le dice? Medita en la palabra, no te quedes con solo leer, digiérela, aplícalo, vívelo. Pero después le dice que Dios te revele. No te quedes con lo que yo te estoy diciendo, no se queden con lo que aquí están escuchando, busquen que Dios les revele personalmente a ustedes. Eso es lo que tienen que buscar, que Dios les hable personalmente. Eso tiene mayor valor de algo memorizado, de algo aprendido, de algo que no van a aplicar en sus vidas. Pero si Dios les revela, ustedes lo van a vivir, ustedes lo van a aplicar, porque el poder del Espíritu Santo se va a manifestar en sus vidas. ¿Tienen fe? Entonces tienen que creer lo que Pablo le está enseñando aquí a Timoteo. Dicho de otra manera, queridos hermanos, consideren la palabra de Dios, préstenle atención, escudriñenla, para que el Señor a través de su Espíritu Santo les revele las maravillas de su poder manifestado en su palabra. ¿Ya? ¿Y qué más dice al final? Ilumine sus vidas. Ilumine sus vidas. ¿Ya? El Salmo 119, 18 dice, y este salmo es muy especial, dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Pídanle al Señor que abra sus ojos para que ustedes personalmente puedan ver y experimentar las maravillas de su poder que están en su palabra. Segundo punto, me queda poquito, ¿ya?
No sé cuánto llevo de tiempo, me perdí la noción del tiempo. Ya. Me quedan 45 minutos. Entonces, el tema es... No, en 15 minutos voy a tratar de explicar esto. Dice, segundo punto, acuérdate. Acuérdense ustedes, esfuérzate, ahora acuérdate. En segunda de Timoteo 8, del versículo 8 al 13, dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En estos versículos, Pablo muestra su realidad. Él estaba preso, pronto a ser ejecutado, había sido abandonado por sus compañeros. Había sido abandonado por sus compañeros, había sido traicionado. ¿Ya? Pero pese al panorama, la esperanza y el gozo de Pablo estaban intactos. ¿Por qué? Porque a Pablo no le importó lo que sufrió. ¿Ya? Él no se quedó pegado en el sufrimiento, él no se quedó pegado, me desilusionaron, me traicionaron, él no se quedó pegado en eso. Él lo que hizo fue aferrarse a Jesucristo, porque el gozo y la esperanza de Pablo estaban en Jesucristo, y esto es lo que él está transmitiendo aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si sufrimos, Jesús está con nosotros. Le dice a Timoteo, Timoteo, si la estás pasando mal, acuérdate de Jesucristo. Cuando nosotros la estemos pasando mal, acordémonos de Jesucristo. Pablo le escribe a Timoteo, cuando estés sufriendo penalidades, recuerda a Jesucristo, acuérdate de Cristo. Entonces es importante recordar. Es importante recordar. ¿Ya? No voy a leer el pasaje, Éxodo 13 del 1 al 16, ¿ya? Por tiempo, pero lo pueden apuntar, porque ahí en Éxodo 13 del 1 al 16, Dios le dice a través de Moisés al pueblo que recuerde todo lo que él había hecho por él. Todo. ¿Ya? Pero hay un versículo en Deuteronomio 32, 18 que dice, de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Primero en en Éxodo, Moisés está escribiendo y dice, todo esto hizo Dios por nosotros. Pero después aquí el pueblo se olvidó. Pero y así como Israel recuerda lo que Dios hizo por ellos, nosotros también debemos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿De dónde nos sacó? El Salmo 103, del 1 al 5, dice, bendice alma mía Jehová, bendice todo mi ser. Voy a leerlo de nuevo porque mi dislexia me traiciona. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. El versículo 4, en la Nueva Versión de las Américas, dice, el que rescata del foso tu vida, el que te corona de bondad y compasión. Nosotros debemos siempre acordarnos de Dios y ser agradecidos de Dios. Una vida agradecida vive recordando lo que Dios nos da. Pablo
Recordaba eso. Por eso Pablo era gozoso, porque él recordaba lo que Jesús había hecho por él. Y eso se gozaba en eso. Una manera de no olvidar es recordando lo que Dios ha hecho por nosotros. Debemos ser agradecidos recordando lo que Dios nos ha dado y debemos recordar para no olvidar lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué es lo que Timoteo debe recordar? Que Jesucristo resucitó. La resurrección es el comprobante que el pago fue aceptado. Cuando a uno va y compra algo, ¿sí o no? Si no tiene el comprobante de lo que compró, ¿te van a dejar salir de la tienda? ¿Te van a decir, eso es tuyo? ¿Eso te pertenece? No. La resurrección es ese comprobante para nosotros, que Jesucristo pagó por nosotros. Y eso nos dice que hay una vida eterna, que hay una esperanza, que Jesús tiene el control de todo y que Jesús venció y que Él permanece fiel. Entonces Pablo le dice a Timoteo, cuando las cosas anden bien, recuerda a Jesucristo. Cuando las cosas anden mal, recuerda a Jesucristo. Cuando estés frustrado, recuerda a Jesucristo. Cuando te sientas solo y abandonado, recuerda a Jesucristo. No que se compre un zapato porque el zapato consuela, no, sino que recuerde a Jesucristo. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Y para terminar, ¿ya? Para terminar, dice, sé un buen obrero. Versículo 14 al 26. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, Himeneo y Fileto. Imagínense que a ustedes les llamen gangrenas, ¿ya? Así le llamaba Pablo a estos dos personajes, gangrena, ¿ya? Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Como ya hemos escuchado, Pablo escribió esta carta para Timoteo
un joven pastor. Y para nosotros ¿qué debemos tomar aquí? Que todos nosotros, como ya dije, tenemos un llamado a servir. Como lo he repetido, primero en nuestra familia y luego en la congregación donde Dios nos haya puesto. Y también a donde Dios nos lleve. La palabra presentarse aquí, y aquí, por favor, me gustaría que colocaran atención, la palabra presentarse aquí en el original se usa especialmente con el sentido de presentarse para un servicio. La palabra y frases que siguen y desarrollan toda la idea después tienen la utilidad para el servicio. Dicho de otra forma, todo lo que digas, le está diciendo Timoteo, todo lo que digas, que sea útil para el servicio. El original de uno que ha pasado la prueba, es decir, aprobado, ¿ya?, describe a cualquier cosa que ha sido probada y hallada útil, ¿ya?, para el servicio. Por ejemplo, el oro, la plata que ha sido purificada por el fuego. Es decir, lo que está diciendo aquí, que todos seremos probados. Eso es lo que está diciendo aquí. Timoteo, vas a ser probado. Y tienes que presentarte aprobado. ¿Ya? La palabra que se antepone a esto, ¿ya?, está hablando de una piedra. ¿Ya? La palabra que se antepone a probado y a aprobado, ¿ya?, está hablando de una piedra que se usó en una construcción y salió defectuosa. Por lo tanto, esa piedra fue reprobada y la sacan y la botan. ¿Ya? Entonces tenemos dos. El obrero que fue probado y aprobado, y el obrero que fue probado y desaprobado. Y lo sacaron. ¿Ya? Y el apóstol hace, como dije, un paralelo entre el obrero diligente, el buen obrero, y un obrero negligente, el mal obrero. Entonces Pablo le está diciendo aquí, exhórtale, es decir, el buen obrero, exhórtales a los hombres fieles, ¿ya?, a no contender sobre palabras que para nada aprovechan. El buen obrero no pierde tiempo contendiendo sobre cosas vanas que no van a llegar a ningún fin. Porque el buen obrero sabe lo que tiene que hacer y no va a caer en una discusión que al final no va a llevar a ningún fin y que van a terminar peleados. No, eso no se trata de esto. Se trata simplemente de aprovechar bien las cosas. El buen obrero no pierde tiempo contendiendo sobre cosas vanas que no aprovechan, ¿ya? Y eso es también lo que nosotros debemos siempre preocuparnos, ya que siempre cuando digamos algo sea para edificar. ¿Ya? El buen obrero es diligente, el buen obrero es aprobado, pasa por un proceso de prueba, vamos a ser probados y examinados. ¿Ya? La pregunta aquí para terminar es, ¿estás dispuesto a ser probado? ¿Estás dispuesto a ser examinado por Jesús? ¿Estás dispuesto a que Jesús examine tu vida? ¿Estás dispuesto a que Jesús examine tu matrimonio? ¿Estás dispuesto a que Jesús examine tu relación con tus hijos? ¿Estás dispuesto a que Jesús examine tu trabajo? ¿Estás dispuesto a que Jesús examine tus amistades? El buen obrero no declina en la prueba. El buen obrero usa bien la palabra de Dios, la traza correctamente. ¿Ya? La palabra trazar se define como hacer un corte recto, pero a mí me gusta otra aceptación de la palabra trazar, que es hacer un surco para que otras personas transiten por él. ¿Estás dispuesto tú a hacer ese esfuerzo de hacer ese surco para que otras personas transiten por él hacia Jesucristo, llevando la palabra de Dios? Un obrero es un utensilio de honra, es limpio, es puro. Y finalmente, el Señor conoce a los que son suyos, el Señor conoce al buen obrero. Si un buen obrero no participa de discusiones infructuosas, el mal obrero sí lo hace. Sí lo hace.
Nosotros también de repente podemos confundir a nuestras familias y amigos y hermanos en la fe, dando más énfasis en nuestros pensamientos más que en la palabra de Dios. Porque nosotros debemos siempre tener presente la palabra de Dios. Y finalmente Pablo le dice a Timoteo, pero huye de los deseos juveniles y corre tras la justicia, la fe, el amor y la paz. Cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, como ya lo escuchamos, Timoteo debió de haber tenido entre 37 y 40 años. Era joven en relación con la posición de confianza y responsabilidad que él tenía. La palabra deseo que se usa aquí siempre indica un fuerte deseo. ¿Ya? ¿Pero a qué se refiere Pablo con los deseos juveniles? No solo a los deseos sexuales, pero si pensamos, también se está refiriendo a los deseos y las ambiciones propias de la juventud y de todo hombre. Porque nosotros podríamos deducir que Pablo está hablando de los deseos desordenados que se traducen en pecado. Deseo por el placer, deseo por el poder y deseo por las posiciones. Cuando eso no tiene un control, cuando eso no está enfocado en las reglas que Dios nos ha dado para vivir la vida, eso seguramente te va a llevar al pecado. Porque da placer pasar horas en el celular, da placer pasar horas mirando el teléfono, o da mucho placer ver videos de juegos o jugar videojuegos. El deseo desmedido de satisfacer los deseos físicos de comer, de beber, ¿ya? Todo eso. El poder o la pasión descontrolada de ser el número uno, el deseo siempre de estar demostrando de ser mejor que el otro, eso es un pecado. Porque es algo desordenado. Recuerden esto, Dios nos dio una carrera para correr a cada uno. Y nosotros no tenemos por qué estar mirando el surco del corredor de al lado. Nos tenemos que enfocar en la meta. Y esa meta es ser como Cristo. ¿Ya? Si yo pudiera resumir el consejo de Pablo a Timoteo, lo resumiría con las siguientes palabras. Vive con integridad. Vive con integridad. Nada que temer, nada que ocultar. Vive con humildad. No tengo nada de qué jactarme. Vive con humildad. Vive para la vida eterna. Cristo es la meta. Vive para mostrar a Cristo que todo lo que eres, todo lo que pretendas ser, refleje a Jesucristo. Finalmente, permanece. Sé constante. Trabaja, lucha, no te canses. Esfuérzate en la gracia que es Jesucristo. Ahora sí, para terminar, por favor, me gustaría que buscaran en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Aquí, si ustedes leen el del principio del capítulo 24 en 2 de Samuel, ahí Dios empieza diciendo el capítulo que Dios instigó a David a hacer un censo. Y como resultado de ese censo hubo una mortandad. ¿Ya? Y mucha gente estaba muriendo. Entonces David ora al Señor y le pide al Señor que tenga misericordia y que pare la mortandad. Entonces aparece el profeta y le dice a Samuel que vaya a un lugar y que arme un altar y que haga un sacrificio allí. Entonces llega el rey David con toda su comitiva al lugar y dice, este versículo dice, y el rey dijo
a Arauna, no, ¿por qué? Porque Arauna le había ofrecido, le dice, rey, todo lo que necesites para hacer el holocausto, el sacrificio, ahí está, tómalo, es tuyo, te lo regalo. Pero la respuesta de David es, no. Si no por precio, te lo compraré. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era, los bueyes por 50 siclos de plata. El mensaje aquí es, ¿quieres ser un buen soldado? ¿Un buen atleta? ¿Un buen obrero? En la obra de Dios tiene un costo. Y es mejor cuando uno dice, estoy dispuesto a pagarlo. No daré nada a mi Dios que no me cueste. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias por tu gran amor y tu misericordia por nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por ser tan bueno, tan maravilloso. Gracias por tenernos aquí esta mañana, Señor, escuchando tu palabra, aprendiendo de ti. Muchas gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque eres amoroso, tierno, porque nos amas. Muchas gracias por tu gran amor por nosotros. Permítenos de alguna manera, Señor, servirte, de alguna manera poder, si se puede, hacer poco por lo tanto que tú has hecho por nosotros. Te suplico, Señor, que nos ayudes, que nos animes cada día a caminar contigo. Muchas gracias, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.